Hola, muy buenas tardes. Soy Julián Ramírez, periodista del medio de comunicación Soacha Iniciativa Ciudadana. El día de hoy nos encontramos aquí en las oficinas de la Defensa Civil, que están ubicadas en el Centro Comercial Mercurio. En este momento me acompaña César Herrera, presidente de la Defensa Civil de acá del municipio de Soacha. Buenas tardes y bienvenido a las cámaras y micrófonos de este medio de comunicación. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes también por la oportunidad, Soacha Iniciativa, entonces siempre a todos los seguidores, muy buenas tardes. Bueno, don César, tenemos entendido que el día de hoy se celebra a nivel nacional el simulacro, este simulacro en donde todas las ciudades, municipios hacen parte de esto. Cuéntenos de qué se trata y por qué se celebra el día de hoy, 22 de octubre. Ok, claro que sí. Normalmente día a día ya se viene, creo que ese es el noveno simulacro nacional. A diferencia de hoy, de este año, la excepción por el COVID-19, se realiza lo que se llama la simulación o ejercicio de escritorio. Es un ejercicio donde las entidades nos vemos en la necesidad de repasar cuáles son las actividades que se realizan en caso de una evacuación o una eventual emergencia, repasar el paso a paso de qué debemos hacer, cómo nos debemos organizar, si estamos preparados, nuestros brigadistas. Eso consistía hoy, más una actividad de escritorio que se llama, recordar las funciones, nuestras brigadistas cómo están, recordarle las funciones de cada uno de nuestros brigadistas. Claro que sí, don César. Bueno, ¿qué es lo que la gente debe tener en cuenta para un simulacro de estos? Bueno, para realizar los ejercicios de simulacro como tal debemos primero retomar nuestros planes de emergencia, de evacuación, bien sea los empresariales o bien sea los de nuestros hogares, los planes familiares de emergencia, que son muy importantes también. Debemos recordar o reevaluar, mirar, identificar nuestras rutas de evacuación, ¿sí? Verificar cuáles son los riesgos que tenemos dentro de nuestras instalaciones, bien sea en la empresa o en el hogar, ¿cierto? Educar a nuestros hijos a identificar cuáles son los riesgos que tenemos y cómo podemos minimizarlos. Hoy en día, como por ejemplo que los padres hoy en día deben trabajar ambos. Entonces a veces dejamos nuestros pequeños a cargo de que calienten sus almuerzos. Todo ese tipo de recomendaciones y riesgos son los que tenemos que enseñarles a nuestros hijos para minimizar y en lo posible para que no se presente ningún tipo de emergencia. Bueno, debemos tener claro que en el hogar también un botiquín, es importante tener un botiquín, este tipo de cosas. ¿Qué debe tener un buen botiquín en un hogar? Bueno, elementos muy básicos como desde un micropore, gasas, solución salina para limpiar las heridas. Recordemos que las heridas hoy ya no las podemos ni siquiera lavar con agua potable, porque no es 100% potable. Entonces, desde ahí se puede derivar una infección en una herida. Entonces, básicamente, la solución salina, espadrapo, gasas, guantes, tijeras, como lo más elemental. En el caso de nuestro hogar, es importante, si en caso de una emergencia, una evacuación, es importante tener los medicamentos que consume de pronto alguno de nuestros familiares. Los adultos mayores hoy en día consumen sus elementos, sus medicamentos, que para la tensión, que problemas de azúcar, todos esos medicamentos son los que debemos de tener ahí en caso de una emergencia de evacuar. En caso que se presente lo que principalmente hablamos de un sismo, ¿cierto? Un sismo de grandes magnitudes, pues obviamente la recuperación a la normalidad se va a tomar bastante tiempo y se va a colapsar los centros asistenciales. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para tener todos esos medicamentos que se consumen dentro de una medicación normal. Aparte de eso es importante tener, lo posible pudiéramos tener un extintor, así como tenemos un extintor en el carro, podamos tener un extintor en la casa para poder controlar o propagar un incendio que se nos pueda llegar a presentar dentro de la vivienda. Identificar los riesgos. A veces, por ejemplo, movimientos sísmicos, pues obviamente nosotros acostumbramos a que colocamos el crucifijo encima de la cabecera de la cama. Entonces, ¿qué pasa? Movimiento sísmico y nos cayó el primer elemento contundente en la cabeza, ¿cierto? Entonces, todos esos riesgos son los que tenemos que comenzar a minimizar y a mitigar, a ver cómo vamos corrigiendo todo ese tipo de riesgos. Usted tocó un tema muy importante en estos casos, que era tener el extintor. Sabemos que hay distintos extintores o diferentes colores. ¿Cuál es la diferencia y para qué sirve cada uno?
Claro que sí. Los más usuales es el extintor amarillo que vemos de color amarillo, es un extintor de polvo químico seco multipropósito que nos indica que sirve para cualquier tipo de incendio. Hay extintores que los vemos, los identificamos que son de color verde, esos vienen de agua a presión, ¿sí? Nos sirve para incendios derivados de la madera, cartón, papel, todas esas cosas. Y está el rojo, que es un polvo químico VSE, que es para derivados del petróleo, gasolina, aceites, combustibles. Entonces, de acuerdo a cada necesidad de esas, pues vamos identificando cada uno de esos extintores. Hay otros plateados que ya son para otros tipos de productos, ¿sí? Pero los más esenciales es el polvo químico seco, es el amarillo, que es el más usual. Inclusive está el extintor blanco que se está manejando para riesgo eléctrico, pero ya se está suspendiendo por otro de monóxido de carbono. Bueno, César, entendemos que una catástrofe puede pasar en cualquier momento, que nosotros pues no estamos pues en las condiciones a veces de que esto ocurra de pronto por las instalaciones de la casa, de pronto la infraestructura no aguanta. Una recomendación para las personas para que tengan cuidado, o sea, para evacuar de pronto de la casa, que todo el mundo se apresura, sale corriendo, empujan a uno, empujan al otro, una recomendación para estas personas y un mensajito. Bueno, ante cualquier situación, tipo de emergencia o eventualidad, lo más esencial y lo más importante es mantener la calma, ¿sí? A veces en esos momentos entramos en pánico y de hecho pues no pensamos o no reaccionamos a lo que está sucediendo. Entonces lo importante es mantener la calma y lo que les decía, si nosotros ya mantenemos una educación, sabemos que se presentó la eventualidad, debemos conocer y tener muy claro nuestra ruta de evacuación y un punto de encuentro. Como su merced lo decía, ante una catástrofe, obviamente de pronto papá está trabajando en X lado, mamá está en otro punto, los hijos están en un colegio, el otro está en otra parte. Entonces, por eso es muy importante establecer que de pronto papá se encarga de ir a recoger al hijo más pequeño y la mamá se va a encargar de recoger a otro niño y van a llegar a un punto de encuentro. Puede llegar a suceder que como no hay esos planes de contingencia familiares, los dos van a llegar a un solo punto a recoger al mismo niño y el otro niño queda desprotegido. De hecho se supone y por norma, las instituciones educativas también deben de contar y tienen sus planes de emergencia y contingencia en caso de que sean horarios educativos. Igualmente, los planes de emergencia empresariales o en el caso de estos centros comerciales también cuentan con sus planes de emergencia y contingencia, sus grupos de brigadas y lo que les decía, importante los recursos. En la parte empresarial, sus botiquines, y ya supera una capacidad de 100 personas, obviamente no va a tener un botiquín básico como el que tenemos en casa, sino un botiquín tipo B o quizás un botiquín tipo C, de acuerdo a una norma de la Secretaría de Salud. ¿Sí? Igualmente sus extintores, sus camillas, que son muy indispensables, y lo más fundamental, la capacitación del personal, de las brigadas, porque de nada nos sirve tener un gran recurso si realmente el personal no está capacitado para actuar. Claro que sí, don César. Bueno, para finalizar, me gustaría que dejara las líneas telefónicas si en algún momento las personas del municipio de Soacha requieren de algún servicio, ustedes se presenta algo, a dónde se pueden comunicar, alguna red social. Claro que sí. Mira, acá en Soacha normalmente el primer respondiente es la Policía Nacional. Entonces es importante que ustedes, donde se encuentren, ubiquen el número telefónico de su cuadrante. Ellos tienen unos teléfonos de celular fijos que funcionan las 24 horas. Teléfono del comando de policía o el de bomberos, 575-4827. Ahí se pueden comunicar las 24 horas y ellos le prestan la atención inmediata, ¿sí? Ya cuando se supera la capacidad de respuesta del Cuerpo Oficial de Bomberos, ellos nos activan a nosotros como Defensa Civil o, en su defecto, a otros grupos de socorro, en este caso la Cruz Roja o Bomberos Voluntarios, ¿sí? Esa es la forma que opera acá en Soacha porque desafortunadamente pues no tenemos un sistema de emergencias o un número único. De hecho, igual, también lo pueden hacer a través de la línea 123, la cual entraría a la línea de emergencias de Cundinamarca y ellos desde ahí activarían los grupos de respuesta que correspondan en su momento. Bueno, para todas las personas que nos están viendo, estos son los mensajes que deja
el presidente de la Defensa Civil del municipio de Soacha para que tengan en cuenta en sus hogares, en el trabajo. Y de igual manera, en todos los lugares que ustedes transcurren diariamente, tener en cuenta las salidas de evacuación, saber dónde está el extintor, dónde están todas estas salidas, tener en cuenta todas las recomendaciones que nos hizo el día de hoy César Herrera, presidente aquí de la Defensa Civil del municipio de Soacha. Recuerde que quien les habló, Julián Ramírez, y quien me acompañó en cámara, Natalie Rodríguez. Muchas gracias.